6:10. Pues continúan los apagones en todo el país, incluso ya se extendieron. En los días pasados afectaban principal y casi exclusivamente al norte del país. Hoy ya afectan a pues, casi todo el centro del país, al Bajío, al norte, evidentemente, que siguen siendo los más afectados. Y bueno, o sea, esto ha sido motivo de quejas, de críticas, ¿no? Maldito López Obrador, maldito Bartlett, maldito neoliberalismo, capitalismo, o sea, todo el mundo no ha sido culpable. No se, digamos, no hay un enemigo común del que se está señalando, ¿no? Culpables por esta cuestión. Ya hablamos de esto el día lunes y pusimos en contexto la dependencia histórica que tiene México, que es completamente innecesaria. O sea, México tiene los recursos naturales necesarios y de sobra para ser completamente autosuficiente en términos energéticos. Fue una decisión política y una decisión o sea, ordenada, estratégica de los gobiernos anteriores, entregar los recursos naturales, los recursos mexicanos a gobiernos extranjeros y comprar energéticos, ¿no? En el fondo, en el mundo, digamos, con color de rosa, en el mundo que te venden, ¿no? Neoliberal, ultracapitalista, anarcocapitalista. La idea, ¿no? Esto es la idea en teoría, este es el argumento que usaban. Dice, bueno, o sea, quien produzca más barato, ¿no? Pues a ese le compramos energía. O sea, ¿para qué tenemos que no producir a nosotros si la podemos comprar más barato, ¿no? Y Texas históricamente ha sido un estado que produce la mayor cantidad y el gas natural más barato. Recordemos que es más, la mayoría de plantas eléctricas en el país funcionan a partir de gas natural. Entonces, bueno, esa era la idea, ¿no? Hoy sabemos que eso no funciona y bueno, pues les voy a compartir unos pocos datos. Aquí está. Esta es la pantalla. Comienzan los primeros cortes de luz eléctrica también en Puebla, ¿no? Como les decía, esto ya está afectando el centro de la ciudad. Esto está pasando en Texas, ¿no? Un poco para poner en contexto. Más de 3 millones de personas, esto fue hoy, estas noticias de hoy, siguen sin acceso al servicio eléctrico en Estados Unidos. Texas es el lugar más afectado, con 2.965.600, o sea, casi los 3 millones en Texas, pese a que es considerado como la capital energética. Eso es, digamos, el orgullo de Texas, es uno de los principales, eso de las carnes, ¿no? Y que todos grandote y tal. Pero eso se supone que es uno de los beneficios de Texas, ¿no? Es la, digamos, el motor de Estados Unidos en términos energéticos. Bueno, y también de exportación, ¿no? También para buena parte de México. Entonces, esto se debe a las heladas, se debe a las, ¿no? A las condiciones climáticas extremadamente adversas, anómalas que se han dado este año, máximos históricos, o mejor dicho, mínimos históricos en temperatura, que han afectado o sea, la infraestructura eléctrica en Texas. O sea, no es que no nos quieran vender, es que no están produciendo ni siquiera para ellos. Pues, o sea, así de dañadas están las instalaciones. Pero bueno, el Centro Nacional de Control de Energía mexicano dijo hoy, esto es hace una hora, es información muy, muy reciente, que a las 2 horas de hoy, es decir, en la madrugada, se recuperó el total de la carga doméstica comercial en las regiones del norte y noreste del país, lo que representa una recuperación del 99.79% de los usuarios afectados. Norte y noreste del país dicen que ya están pues, prácticamente resueltos. Ahora, se le preguntó al presidente López Obrador en la mañana, ¿no? Respecto a esta cuestión. Vamos a ver exactamente lo que dijo para tener una idea más concreta de cuándo terminará toda esta cuestión, ¿no? El presidente da un poco más de contexto y pues nos dice, ¿no? Nos informa cuándo se espera que esta pues incomodidad, no arbitrariedad termine. Pero porque pidieron que no surtiera el gas. Es que no hay gas. No tienen gas en Texas. No solo aumentó el precio, sino escaseó el gas porque se afectaron los campos de producción de gas y todas las instalaciones se congelaron. Entonces tienen una crisis. Declararon en el gobierno de Estados Unidos emergencia en Texas y tienen también apagones. Nosotros tenemos
más posibilidad de salir adelante, aún no teniendo ese suministro, porque tenemos otras plantas que no requieren de gas. Por ejemplo, lo del combustóleo nos ayuda, lo del carbón nos ayuda. ¿Y esos cuándo estarían ya empezando a Ya están aportar empezando a electricidad? operar. Por ejemplo, en la carbonífera llevaba mucho tiempo que no se utilizaban las plantas, pero no porque contaminaran y se generara oposición, sino porque se le da preferencia a las particulares y subían a la red, tenían preferencia en el despacho, las particulares. En esta emergencia, pues lo que se tiene que procurar es que no nos falte la energía eléctrica. ¿Y estas plantas cuánto aportarían al sistema eléctrico nacional? Pues estas plantas nos han permitido, el primer día de la crisis, que se generara un 75% de lo que se perdió el primer día, de una cantidad de energía que se dejó de producir cuando entran estas plantas. Aparte de la carbonífera, ¿cuáles más van a estar operando? En Guerrero se está apoyándose mucho con una planta de carbón y de combustóleo. Se está llevando combustóleo de Tula a Lázaro Cárdenas. ¿Hidroeléctricas también? Por tren, y también hidroeléctricas de ciclo combinado con gas licuado, y se está procurando pues echar a andar todas las plantas. Termoeléctricas de ciclo combinado con gas licuado, y las hidroeléctricas que están también, lo que tú dices, ahora trabajando, generando más energía para meter toda la energía a la red. Esto es lo que informa el presidente López Obrador. Ya está en marcha este plan. Bueno, y como veíamos, el resultado es que dice, ¿no?, el Centro Nacional de Control de Energía, que pues, ya está prácticamente resuelto. De todos modos, el presidente habló de que en estos días, ¿no?, en los próximos días, sobre todo en las horas pico, que es de 6 a 10 de la noche, es cuando más se consume energía en el país. Digo, y esto es, ¿no?, natural. O sea, se pone de noche, se pone oscuro, la gente prende la luz, la gente está en su casa, tal. Esto pasa en todo el mundo. Que en ese periodo van a seguir habiendo cortes estratégicos, cortes regulados, cortes moderados, de media hora, una hora a lo mucho, en distintas entidades del país. Parece que los estados más afectados siguen siendo Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas y Durango. Pero también ya se está afectando Puebla, Ciudad de México y Estado de México. Esto, de nuevo, o sea, pongámoslo en contexto. No significa que, este debate, ¿no?, de privatización o no privatización, esto no pasaría si hubiéramos privatizado Pemex, ¿no?, si hubiera participación privada. O sea, eso es completamente irrelevante. Esto va más allá. También hay que poner en contexto que lo que diga en la Comisión Federal de Energía, ¿no?, la CFE de Manuel Bartlett, pues hay que tomarlo con cierto recelo, ¿no?, con cierta precaución. O sea, recordemos que hace muy poco nos informaron que, mintieron, pues, ¿no?, que hubo un corte en Tamaulipas que afectó a todo el país. Primero hay que ver cómo un incendio en regional, ¿no?, un incendio en Tamaulipas puede afectar a, ¿no?, buena parte del país, y que además falsificaron documentos, se pusieron firmas, esto lo vimos acá, firmas de entidades, de autoridades locales de Tamaulipas, y las autoridades locales, cuando vieron esa publicación, dijeron: nosotros nunca firmamos esa cuestión, nunca habíamos visto ese papel, nosotros no fuimos. Y además metieron una denuncia por falsificación, ¿no? Entonces la fiscalía está investigando esa parte. O sea, lo que diga Manuel Bartlett, cuidado, no sé, o sea, es el tipo que orquestó el fraude electoral más grande de la historia del país, o sea, que orquestó y materialmente lo realizó. Entonces, sí, como que muy confiable la persona, pues tampoco lo es.
Pero bueno, digo, esto es real. Es real que en Texas hay una crisis energética y millones de personas están sufriendo allá, y esto repercute, ¿no?, en decenas, en miles y en millones de personas de este lado. De nuevo, esto es el resultado lógico de la política pública del periodo neoliberal de transferir los recursos del Estado, de empresas productivas del Estado, hacia privados. Ahora, no es como se vende, ¿no? Como a veces se usa mal este lenguaje de que, no, es que se buscaba inversión privada. Pero, ¿inversión en qué? O sea, esto, o sea, no es como que pusieran en riesgo su negocio, es que les transfirieron recursos. Y voy a hacer este matiz, ¿no? Este ejemplo lo puse antier, pero me parece bastante ilustrativo. O sea, imagínate un negocio, ¿no?, en el cual tú vendes tus manzanas y tú tienes tu competencia y bueno, pongámoslo al revés. Tú tienes un negocio muy exitoso de manzanas, ¿no? Y vendes tus manzanas, tal, abasteces a toda la colonia, tal. Entonces entra la competencia, ¿no? Y llega la autoridad y te dice, ¿sabes qué? Está muy bien que vendas tus manzanitas, nos encantan tus manzanas, tal, pero ahora que entró, ¿no?, Pedrito, el que también va a vender manzanas, vamos a darle chance y que termine de vender sus manzanas, y hasta que termine él, empiezas tú a vender las tuyas. Y dices, cabrón, pues, ¿cómo por qué, no? O sea, yo estaba vendiendo manzanas, la gente le estaban llegando las manzanas, pues, ¿por qué chingados tengo que esperarme hasta que, o sea, no es competencia justa, no es libre mercado? No, lo que pasa es que él es más pequeño y además es cuate de mi compadre, entonces vamos a darle chance de que... Eso es un poco la industria eléctrica en el país. Hubieran ridículos, ¿no?, internacionales como los que recordaba el presidente, creo que ayer cuando le preguntaban sobre esta cuestión, que la verdad yo no me acordaba, pero esto es cierto. Iberdrola, ¿no?, la principal beneficiaria del expresidente Felipe Calderón en términos energéticos, en cierto momento nos vendió petróleo. Iberdrola, una empresa española de energía, nos vendió gas natural. España no tiene gas natural para vendernos. O sea, imagínate, es ridículo. Le compraban a Perú, ¿no?, a un precio barato, porque en ese momento estaban así los precios, como si fueran a estar estáticos. O sea, imagínate el ridículo. Nosotros tenemos gas natural en México. Tenemos de los principales yacimientos del mundo de gas natural y nos están explotando. Y no es que no haya tecnología y no haya voluntad y no haya inversión. Fue una política de Estado no explotarla para beneficiar a los privados. Pero bueno, estas son las consecuencias del sistema en el que estamos, ¿no? Hay gente que está, ¿no?, cortes eléctricos, ¿cómo es posible en el siglo XXI cortes eléctricos? Parecemos Venezuela. Pues este es un poco el truco retórico que usan los anarcocapitalistas, los reaccionarios. O sea, y esto es la historia de la privatización de empresas productivas del Estado. Ahorcan a las empresas productivas, les dan contratos, permiten la entrada de privados, les dan contratos preferenciales a los privados, hacen completamente ineficiente y burocrática la operación de las empresas estatales, ¿no? Y después se quejan y atacan a las empresas estatales diciendo, mira qué ineficiente es, mira que no sirve para nada, hay que privatizarlo. O sea, güey, o sea, es una lógica circular. O sea, estás probando tu punto, ¿no?, con la evidencia de cosas que también hiciste tú. Entonces, bueno, un absurdo total, ¿no? Y hay varias cuestiones sobre este tema que no se entienden y que vale la pena explicar, como lo hace el presidente López Obrador, en términos de contexto histórico, no de cómo estamos, y por qué estamos como estamos y cómo llegamos a donde estamos. Pero bueno, pues los cortes eléctricos seguirán mientras el mal tiempo persista, mientras en Texas no se restablezca el abasto de energía, hay que decirlo como tal. Parece que ya se están tomando acciones concretas, acciones sólidas. Pemex le está vendiendo combustible a la Comisión Federal de Electricidad. Se está comprando gas LP, ¿no?, gas licuado de petróleo del extranjero, ya están llegando buques como tal. Entonces, o sea, el aparato estatal está trabajando para que haya abasto de energía, ¿no?, que es en el fondo lo que le preocupa a la gente. O sea, a mí no me importa qué está pasando en Texas, si está nevando en no sé dónde, si en Tamaulipas, o sea, si los rubros, a mí no me interesa. Yo quiero tener luz en mi casa y ya, o sea, porque estoy pagando mi recibo de luz y para eso, o sea,
Y eso es lo que me dice la gente. Se podría garantizar, de nuevo, si tuviéramos una política estatal de autosuficiencia energética, que es lo que se está buscando. Digo, pero esto no es cosa de un día, de 2 días, de 2 años, de 6 años. O sea, fueron 40 años de desmantelamiento del aparato energético estatal. No se va a revertir en 2, 3, 4, 5, 6 años. En fin, hasta acá dejamos este tema. Muchas gracias por ver, por compartir, por suscribirse y nos vemos